fugaz que se pierde entre la oscuridad, con un gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado, cómale, como a nada en el mundo búscale. Bienvenidos al canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. El día de hoy, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del verso 21 al 41. Y el tema de este mensaje es: Jesús sana a una mujer y resucita a una jovencita. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, a que todo lo puede pena Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Vamos a entrar al mensaje esta mañana. Y es un mensaje que a mí me alegra mucho, porque el Señor Jesús entre la gente fue un regalo. La gente se sentía seguro cuando Él estaba. Esa gente se sentía que tenía quien sacara la cara por ellos. Y a mí se me hace una buena idea. Cojos, ciegos, leprosos decían, si estuviera frente a Jesús, las cosas cambiarían. Porque Jesús es una ilusión también y es una esperanza. Y el alma se regocija con lo que Él es. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Marcos 5, 21. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte. Y al decir pasando otra vez, pues ¿cuándo había pasado o qué? Había pasado hasta la región de Gadara. Fue el día sorpresivo, cuando dos poseídos, uno de ellos furioso, que tenía 6,000 demonios dentro de él. El Señor Jesús fue por él, nomás por ellos, y se regresó. Qué belleza de nuestro Salvador. Ese día no había comido en todo el día. No había comido. Los familiares vinieron por él para llevárselo preso, a prenderlo, que porque decían que estaba trastornado. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Y que fue el día más delicioso para esos prisioneros de Satán. Porque
como era la costumbre, se tocaban las trompetas del jubileo. Libertad. Fue extraordinario la obra que el Señor Jesús hizo. Y luego entonces, cuando hizo este milagro de esta liberación, regresa. Fue una visita relámpago. Qué detalle, hacer una visita relámpaga nomás para ir con una persona. Esa es mucha cosa. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está muriéndose, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y viva. Si tú la tocas, ella vive. ¿No era esto una gran esperanza? Y Jesús se fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, que tenía 12 años, que le sucedía eso, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había gastado toda su hacienda. Alguien dijo ahorita en la testimonio: gasté muchos miles. Es correcto, ¿por qué no? Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo de sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: pues ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho. La que me tocó por detrás, sé que es una mujer, porque uso el artículo, ¿sí? A la que lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Una fe que saca virtud de Dios. Interesante. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga y le dijeron: tu hija se murió, ¿para qué fatigas más al maestro? Ya se murió la muchachita. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, los del círculo íntimo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él los echó todos fuera. Toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dijo: Talita cumi, que es, si lo interpretares: muchacha,
a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho, que nadie le supiese. Y dijo, ¿tiene hambre? Denle de comer. Dele un aplauso al Señor. Qué lindo. Padre eterno, muchas gracias por estas bellísimas historias de tu Hijo amado, que nos ha enriquecido nuestro corazón con esa bondad, con esos hechos, con estas obras que debieron alegrar ese día el corazón de dos familias. La mujer con flujo de sangre, que entretuvo a la gente que iba con Jesús, y en la casa de Jairo. Que haya alegría entre nosotros en la iglesia El Camino de la Fe, y nos bendigas por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Nomás al pensar lo que ahí sucedió, nos alegramos mucho. Cuánta debió ser la alegría de aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Era un mal crónico. Nadie podía hacer nada por ella. Le cobraban mucho, pero le iba de peor. Con el Señor Jesús no nos va peor. Siempre mejoramos en las cosas. Por eso conviene creerle y conviene tener una buena relación con Él, una buena amistad. Digo. Así que esta historia que he leído es la historia de cosas que sucedieron después de la liberación del endemoniado de Gadara. Ah, no, pues entonces es un día, no de dos familias que se sintieron gozosas, de tres. Se me olvidó el endemoniado. Iba emocionado, porque Jesús le dijo que predicar. Emocionado, diciendo, Jesús me hizo libre. Dice el canto, qué bella historia. A estas alturas, sin duda, ese que había sido un endemoniado andaba por Decápolis diciendo lo que Jesús había hecho por él. Y Marcos empieza esta historia diciendo, y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, es decir, viniendo de liberar a aquel poseído, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra parte del lago, hay que regresar. Y dije ahorita, fue un viaje relámpago. Pues aunque hiciera eso con nosotros este día, amén, sería lindo. Regresa de inmediato después de favorecer a aquellos dos hombres poseídos, por lo que se entiende que hizo ese viaje nomás por ellos. El Hijo de Dios vino aquí nomás por nosotros. Por cierto, mientras iba rumbo a Gadara, de aquí para allá, se levantó una gran tormenta sorpresiva. Fuera de ese, nunca no sucedía eso así, que casi hundía el barco. Y yo siempre he dicho, nadie le hunde el barco al Señor Jesús. Con todo lo que usted quiere interpretarle, conviene entonces ir con Él en ese barco, porque nadie le hunde su barco.
A mí me gusta pensar en los términos así, porque yo me alimento, me nutro. Y dije que en mi percepción espiritual vi a las potestades dominantes de aquella región, potestades de maldad, que empezaron a vigilar con mucho interés aquel barco donde iba el que daba libertad a los cautivos. Y creo formalmente, aunque ningún intérprete lo interprete así, yo sí lo hago, que esas potestades estaban decididas a impedir que llegara donde estaban aquellos poseídos. Y levantaron una feroz tormenta. Para sorpresa de sus discípulos, que le dijeron: maestro, él iba dormido. ¿Cómo iría de cansado? Que se durmió. Y la tormenta no lo despertó. A mí me gustan esas ideas. La tormenta no despierta a Jesús. Y los discípulos espantados dijeron: maestro, que perecemos, haz algo. Y el Señor Jesús se levanta y le dice al viento y a la mar que se callen. Y la furia del viento se calmó de inmediato. Y los que decían que Jesús, que era un fraude eso de que Jesús sanara, porque había esa corriente, que lo que pasaba es que se ponía de acuerdo con los que se decían enfermos, aceptando sin conceder. ¿Cómo puede usted hacer un convenio con la furia del viento? ¿Cómo puede usted hacer un convenio con la naturaleza? Lo extraordinario es que le dijo que se callaran, y el viento y el mar le obedecieron. Estoy hablando del que nos salvó, del que viene por nosotros. De Él estoy hablando, alabado sea Dios. De Él estoy hablando. Eso arrancó de los discípulos una pregunta: pues ¿quién es este hombre que aún a los vientos y a la mar manda y le obedece? Pues ¿quién es? Iban experimentando todavía. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Y al llegar a la orilla de los sepulcros, le salió al encuentro ese hombre fiero, endemoniado, que yo decía: los demonios no son tan listillos. En vez de permitir eso, agarren a ese hombre y llévenselo al desierto, lejos de Jesús, para que Jesús no lo vea. Pero dice que vino y se postró. Bueno, yo he dicho, no es que lo dejaron venir. Sin duda Jesús les ordenó a esos demonios: me lo traen a ese señor. Alabado sea Dios. Me lo traen. Me lo traen, alabado su nombre. Jesús tiene dominio. Nadie está por encima de Él. Dice que los demonios lo agitaban y andaba gritando día y noche, sin que nadie pudiera hacer algo por él. Digo, ¿cómo sería la condición de este hombre? Siempre estaba herido, se hería con las piedras, entre los lugares espinosos. Los demonios lo traían como una pelota de fútbol. Y el Señor Jesús se indigna cuando los demonios hacen eso con su creación, porque somos criaturas suyas. Y fue hasta allá para quitárselo de las manos. Nadie podía hacer algo por él. Nadie podía romper ese dominio espiritual. Pero el Señor Jesús llegó
y que lo cambió todo. Me gusta esa idea, como me gusta la idea de esa de siempre la Biblia, y lo miró Jesús. Y cuando el Señor Jesús mira a alguien, algo va a pasar. Alabado sea Dios. Y yo le digo al Señor esta mañana, míranos esta mañana. Míranos aquí en el camino de la fe. Escucha, oh Dios, lo que estoy diciendo de tu Hijo. Cuando Jesús llamó, los demonios se vieron en aprietos y dejaron de mostrarse fieros. Cuando el Señor Jesús le empezó a decir que dieran de quién eran, cuando les empezó a dar órdenes, yo pienso que los discípulos debieron pensar, ahora sí sabemos quién es el que manda aquí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque le rogaban, pues no, que muy bravucones. Y debo puntualizar, porque el Señor anduvo haciendo bienes. Por primera vez, este hombre supo lo que era tener a alguien de su lado. Me emociona eso. Me llena mi alma. Por primera vez sintió lo que era que alguien sacara la cara por él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se dio cuenta que ella no estaba solo. Y quedó en su sano juicio. Y quería que Jesús se lo llevara. Pero era un pagano. No era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de los judíos. Por eso no se lo llevó. Pero le dijo entonces que anunciara, que predicara en las 10 ciudades. Lo hizo predicador de las 10 ciudades, porque Decápolis es 10 ciudades. Y le voy a decir algo, aunque no esté escrito así, hizo un buen papel. Porque todo el mundo sabía de aquel hombre. Imagínense el testimonio. Yo era aquel hombre endemoniado. ¿Y qué pasó? El profeta de Nazaret vino y me hizo libre. Y me dijo que predicara en su nombre. El cambio que dio su vida tan lindo. ¿Cómo no voy a recomendar al Hijo de Dios? Cuando empezamos a predicar en la radio, le pedí que pueda yo predicar de tal manera que la gente se enamore de tu Hijo amado. Y yo espero que haya logrado de alguna manera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y aún asoció ideas. Una vez llegaron los discípulos y le dijeron, encontramos a uno echando demonios, y le dijimos que no, que porque no era de los de nosotros. No era del camino de la fe, pues cómo anda echando demonios. Y Jesús dijo, el que no está contra nosotros, con nosotros es. Y siempre he tenido la apreciación espiritual de que ese que encontraron era el que había sido el poseído. Imagínense que ahora algún demonio se la quiso hacer de pleito y aquel hombre le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno esto. Alabado sea Dios. Y los demonios tenían que obedecerlo. Ah, qué cambio tan lindo. Que contara cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Por eso cuando después de ciertos meses Jesús viene por el norte y cruza por la mitad de Decápolis, que dice la Escritura, de todas las ciudades salieron al desierto a encontrarlo. Fue cuando se dio la segunda multiplicación de los panes y los peces. Que los expertos, ¿a quién le he oído tanto esa palabra, los expertos? Dicen que no, que se trata de lo mismo. Para mí fue un segundo caso. Porque antes eran 5,000, acá eran 4,000. Allá eran puros judíos, acá eran puros paganos. Porque ¿quién ha dicho que el Señor no tiene misericordia de la gente? Esa es su característica hermosa.
Y el que hacía pocas horas había sido un loco furioso, sin futuro, destruido. Pocas horas era un predicador de Cristo. ¿Quién puede imaginar esa hazaña? Y Marcos dice textualmente que empezó a predicar por todo Decápolis, a publicar lo que el Señor había hecho por él. ¿Pero qué podía predicar él si no conocía doctrina ni nada? ¿Qué le parece que dijera, pues no sé mucho, pero yo sé que Jesús hace cosas en un instante y a mí me hizo libre en un instante? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y es cuando dice Marcos que se regresaron a Capernaum. Y es cuando empiezan estas dos gloriosas historias. Dos historias, porque una historia está dentro de otra historia. La historia madre es la de Jairo. La historia que se metió ahí fue la de la mujer. Por eso digo dos historias y una que se metió en la historia. Dos obras admirables del Hijo de Dios. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que ese día, por varias horas había enseñado a la multitud. Que luego lo vio irse al otro lado del lago. Pero Lucas dice que todos le seguían esperando. Qué buen detalle. No se desesperaron, lo siguieron esperando. Es posible que hayan presenciado la tormenta que se levantó en la mar. O quizás fue una experiencia limitada a los que iban en el barco. Pues acuérdense ustedes que cuando Jesús resucitó, el ángel que yo he dicho que llegó bien emocionado para remover la piedra, pues cómo no, su Señor se iba a levantar de entre los muertos. Y que alguna vez que prediqué hace muchos años decía, pues qué tan viejos son los ángeles. Pues muy viejos, pero este que vino era un mancebo. O sea, se rejuveneció con venir. Y dice que removió la piedra y causó un terremoto oscilatorio y trepidatorio en un pedacito. Y luego se sentó en la piedra para la foto. Así decía un predicador antiguo que me simpatizaba mucho. Y luego dice, para la foto se puso ahí en la piedra. Dijo, ¿quién era? Era un mancebo. Es que imagínense cuando le dijeron, desciende a la tierra y revuelve la piedra para que salga el Hijo de Dios. Y entonces apenas regresa y empieza otra vez a enseñar. Y es cuando llega un hombre que lo esperaba con mucha expectación. Jairo. Él tenía un problema. Esa clase de problemas que usted puede decir son de los que no esperan. Para que usted nada más lo anote ahí en su memoria. Hay problemas de los que no esperan. Jesús sabe de eso. Su hija se estaba muriendo. Y su vida pendía de un hilo. Y Lucas agrega que se trataba de una hija única de 12 años. Y él era un príncipe de la sinagoga. Es decir, tenía una buena posición. Pero cuando fue con Jesús, él sabía lo que se jugaba con eso, porque ya había sentencia contra Jesús. Y que nadie lo apoyara. Pero él se puso de lado, a un lado de sus prejuicios, y fue con él. Y se postró y lo adoró. Alabado sea Dios. Fue con Jesús como debemos ir con él. Con reverencia, con temor. Alabado sea su nombre, porque él es del Dios eterno. Amén. Los príncipes no tenían la más mínima simpatía
con él. Sí, nada más que él estaba confrontado con un problema que ya lo tenía encima, que su hija se muriera. Y es cuando pensó, nadie es mejor que Jesús, ¿no? Y aunque los demás rabinos no me interesa, yo necesito a Jesús. Porque si voy con los rabinos, me van a decir solamente frases trilladas de consuelo. Es que es cierto, mire, hay cosas donde las palabras salen sobrando. Digo, lo hemos vivido cuando la muerte de Eric. Las palabras trilladas no tienen ningún valor ni sentido. Vale más un abrazo. Nosotros entendemos de eso. Pero debió decir, es que yo no necesito palabras de consuelo. Lo que yo necesito es que mi hijo viva. Yo no necesito un buen sermón del hermano Ramos. Yo necesito que en mí sucedan las cosas. Amén. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Así que decidió, voy a ir. Y cuando él llegó, en público, cayó a sus pies. Y rogándole, le decía, ven, pon tus manos sobre mi hija para que viva. Tócala. Si tú la tocas, ella se va a levantar. Que el Señor nos toque esta mañana. Y yo predico con la conciencia de que Dios está oyendo lo que estoy diciendo de su Hijo amado. Y Mateo dice que se levantó Jesús de inmediato. No le dijo que no. Y le siguió Jairo y una multitud. Van a la casa de Jairo. Quería que el Señor la tocara. Y muchas veces creemos como Jairo. Él creía que el toque de las manos de Jesús tenía especial eficacia. Y yo digo, claro que la tiene. Claro que sus manos tienen eficacia. Si Él nos toca, yo le aseguro que pasan con nosotros muchas alegrías, muchas cosas. Alabado sea Dios. Y Jesús no rechazó a Jairo. Respondió a su fe. ¿Usted cree que si usted tiene fe no le va a responder a su fe? Son cuestionamientos que tenemos que resolverlos en nuestro corazón. Y mientras iban, Jairo llevaba prisa y de repente la multitud se detiene, Jesús se detiene, porque otra historia se metió en esta historia. Y los 3 evangelistas las cuentan, porque hay una verdad muy interesante. La verdad es que Jairo no era el único que necesitaba a Jesús. Había muchos que necesitaban a Jesús y lo sigue habiendo. Muchos que necesitamos a Jesús. Alabado sea Dios. Pero espéreme, cuando se detuvo todo, Jairo llevaba prisa. Por supuesto que llevaba prisa. Y yo pienso que cuando vio que todo se detuvo, empezó a frotarse las manos pero fue muy inteligente. No cuestionó a Jesús. Y dice Lucas que una mujer que tenía flujo de sangre, coincidentemente también tenía 12 años así, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y ninguno había podido curarla. Se trataba de un caso crónico, también urgente, era una urgencia. ¿Cómo me gusta la idea? El Señor trata las urgencias también. No más que a veces parece que se tarda mucho. Y Lucas lo hace significativo el caso. Por ningún médico podía haber sido curada. Era un caso patético. Pero ella hablar de Jesús. Siempre cuando se oye hablar de Jesús, si usted lo oye con cariño,
Siempre debe pasar, necesariamente tiene que pasar cosas. Y oyó que Jesús había hecho mucho por otros. Y saber eso, a esa mujer le dio esperanza. Yo digo que así sea para ustedes esta mañana el mensaje, un mensaje de esperanza. Y por lo que dice Lucas, esta mujer tenía un largo expediente clínico. Su enfermedad avanzaba. Así que vamos a ver, detenernos nosotros también y vamos a ver a esa mujer entre la multitud. ¿Qué hizo? Ella era un caso donde no podía permitirse andar entre la gente porque estaba ceremonialmente inmunda por su enfermedad. Pero astuta, se fue metiendo. Por la parte de atrás, donde venía la multitud, toda la parte de atrás, ella se fue metiendo hasta quedar muy cerca de Jesús. Y a pesar de que la multitud la apretujaba, ella llegó hasta donde tenía que llegar. Y no tengo duda que con mucha atención escuchó la conversación que Jairo tuvo con Jesús. Oyó sin perderse el detalle. Y escucha a Jairo cuando le dice: Señor, mi hija tiene 12 años y se muere. Y ella debió razonar: qué coincidencia. Esta muchachita tiene 12 años y se está muriendo, y yo tengo 12 años como si estuviera muerta. Alabado sea Dios. Mi vida se ha reducido a mi enfermedad. No he podido tener vida plena. La enfermedad me ha robado todo. ¿Cómo sienten sus corazones con esta historia? No, están emocionadísimos. El emocionado soy yo, hermana. El llorón soy yo. Es que estas cosas me emocionan. A mí sí me emociona. Yo me pongo, haz de cuenta que me pongo a predicármelo yo solo y disfruto, porque quiero meterme en la historia y ver qué estaba pasando y ver a la mujer cómo llegó hasta atrás de Jesús. Y oye, cuando Jairo le dice: mi hija tiene 12 años y se me está muriendo. Y ella dijo: la enfermedad me ha robado todo. Y sabe que la solución la tiene a unos pocos pasos de ella. Pero tenía fe. La fe que hace que virtud salga de Jesús. Oiga, qué detalle. Una fe que hace que la virtud salga de Dios. Interesante. Y pone su fe en acción. Escúcheme. Se acercó hasta quedar por detrás. Pero había un grave problema. Que dije era ceremonialmente inmunda. ¿Cómo iba a exponerse? ¿Cómo decirle que la sane? Pero la fe tiene audacia. La fe, acuérdense ustedes de aquellos que llegaron con el paralítico y que nadie los quería dejar entrar porque yo tampoco los hubiera dejado. Ah, no, pues como yo quiero estar cerquita donde está el Señor Jesús. Y viene y me dice: me deja chance de pasar, que búsquele por otro lado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo así lo creo, ¿no? O usted le hubiera dicho: ¿cómo no? Pásele. Hubiera sido muy caballeroso, muy gentil, hombre, ¿qué? Y no los dejaron entrar. Pero los 5 eran gente de fe, los 4 que lo llevaban y el paralítico. Y yo decía que los 5 voltearon a ver el techo y se hicieron por el techo. Alabado sea Dios, por el techo. La fe es muy atrevida, es muy audaz. Porque imagínense cuando empezaron a quitar de arriba del techo y la tierra empezó a caer abajo donde estaba Jesús. Y yo siempre he dicho, si la casa era de Pedro,
Pedro estaba, yo creo que aguantándose, no, porque era corajudo el Señor, era corajudo. Después ya no fue tanto. Y debió pensar, si veo que Jesús se molesta, ven cómo les va a ir conmigo. Pero Jesús estaba feliz. Yo digo que estaba pensando, así se hace, así se hace. Tumben la casa, alabado sea Dios. Tumben la casa. ¿No es hermoso esa historia? No, sí, por eso dije es muy atrevido. Pero siempre los que han ido a Jesús de esa manera, siempre han salido con éxito, victoriosos, no han sido defraudados. Y apenas lo ponen allí y se ve las caras barbas largas de los rabinos, escribas y fariseos. Y el muchacho se desanimó. ¿Quién nos iba a desanimar con esas barbas? No se crea, hermano. ¿Por qué? Porque los rabinos enseñaban que no puede ser sanado si el hombre tiene pecado. Y aquel hombre pensaría sin duda, me voy a tener que regresar con mi parálisis y además cargando mis pecados, porque soy un pecador. Pero el Señor conoce. Ese es que Jesús es muy bueno. ¿Qué pecado? No sé, pero es muy bueno. Y creo que le dio una palmadita y le dijo, no te desanimes, yo sé qué hacer con tus pecados. Alabado sea Dios, te los perdono. Y si ya no están los pecados de por medio, entonces te voy a poner de pie. Qué maravilloso. Digo, de esas cosas que al Señor Jesús no lo detienen, si la fe tiene ese atrevimiento. Y entonces la mujer pensó, pues ¿cómo le digo que me toque? Pues me voy a exhibir y me van a dar cuenta que tengo este problema. Pero ¿qué tal si en vez de decirle que me toque, no sucederá lo mismo si yo lo toco a él? Den un aplauso al Señor. Y su razonamiento le dijo que sí. Pero ¿dónde tocarlo? Es cuando ella ve el borde de sus vestiduras, que era donde se escribían los textos de la palabra de Dios. Por esa razón. Y pensó, aquí debe ser. No sé si sería así o no, pero Jesús se la hizo valer. Eso es lo que a mí me gusta, que a pesar de equivocaciones, Jesús nos las hace valer. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y entonces lo tocó el borde de sus vestiduras. Y dice Marcos, algo empezó a suceder. Sintió en su cuerpo que estaba sana. Es que la causa de esa enfermedad fue cancelada. Y por sus sensaciones corporales se dio cuenta que estaba sana. Por sus sensaciones corporales sintió, aquí ya se resolvió. Y creo que reprimió un grito de alegría. ¿Usted qué diría? Claro que sí, pero pues ¿para qué hacer escándalo? Así que silenciosa y muy emocionada, empezó a retirarse con mucha discreción y sigilo. Le digo que era una mujer linda, astuta. Es que yo tengo un sermón, yo tengo una idea. Todas las mujeres que fueron a Cristo, todas salieron beneficiadas. Y la mayor parte de los hombres, no estoy diciendo, no estoy predicando ¿qué? Nomás acuérdese de la samaritana, le fue re bien. Ahora empezó a retirarse y yo digo, qué bueno, diría, pues en fin, yo ya tengo mi milagro. Y cuando se va retirando es cuando oye a Jesús hablar. ¿Quién ha tocado mis vestidos? No dijo quién me ha tocado,
Con precisión dijo, no, ¿quién tocó mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y con mucha lógica, los discípulos le dicen, maestro, en medio de tanta gente que te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pues todo mundo. Y dice que miraba alrededor para ver a la que había hecho semejante audacia. Feliz de la vida. Yo no sé, pero yo traslado esta idea aquí al camino de la fe. Y quién sabe qué audacias estará el Señor mirando en nuestros corazones. Y dice, es quien me tocó, hizo que saliera virtud de mí. Se ve descubierta, la muchacha se ve descubierta. Y entonces regresa temblando. Le irán a quitar su salud para que volviera a estar otra vez igual. Y es entonces cuando hace lo que se debe hacer, llena de temores, pero se postró y le dice, te voy a contar toda la verdad. Tengo 12 años, he gastado toda mi fortuna y no puedo ser sana, por eso me atreví. Y Jesús le dice las palabras más hermosas, hija, vete en paz. Lindo, no la recriminó. En Mateo le dice, confía. Y ella se va llena de gozo con su milagro. Jesús no es su fraude. Oiga, estamos muy emocionados con esta mujer, ¿verdad? Es emocionante. Amén. Oiga, y pobre de Jairo, perdona Jairo, se nos olvidó, te olvidamos. La hija de Jairo ya se había muerto. Y digo, qué pena, pareciera que Jesús había llegado tarde. Y a Jairo le llegan malas noticias. ¿Para qué fatigas al maestro? Tu hija ya se murió. Es que esta mujer se metió en la historia y le quitó la historia a Jairo. Que debía, dije, darse vueltas y vueltas porque aquella procesión se detuvo. El tiempo se fue y su hija murió. Pero Jairo no le reprochó nada. Desde donde se nutren mis ideas, que usted me ha oído decir tanto tiempo, nunca sientes a Dios en el banco del acusado porque Él es el Señor. Alabado sea Dios. Los creyentes deben erradicar de sus labios esas culpabilidades al Altísimo, porque si no estuviera interesado, no hubiera venido de su Padre a salvarnos. Alabado sea Dios. No. Porque Dios no nos debía nada. Si Él no hubiera querido venir a salvarnos, no nos debía nada. Si lo hizo, fue por el puro afecto de su voluntad. Preguntaron en una reunión allá en la eternidad, ¿a quién enviaremos? Y Él dijo, envíenme a mí. Alabado sea Dios. Aplauda al Señor Jesús. No le reprochó nada. ¿Sabe por qué? Porque la fe no reprocha. Y Mateo dice que ya estaban en la casa de Jairo los tañedores y los flautistas que eran acompañados de esos. Muy triste el sonido, ¿no? Y estaban también los llorones profesionales, porque había llorones, o sea, usted los podía contratar por cierta cantidad. Así que si el día que me muera contratan llorones profesionales. Oiga, espéreme tantito, espéreme. ¿Cómo? ¿Había habido tiempo para contratar
a los flautistas, a los tañedores y a los llorones profesionales, pues entonces ¿cuánto tiempo se detuvo Jesús con la gente, con la mujer que había sido sanada? ¿Usted cree que 10 minutos? Yo digo que varias horas. Jairo no se separaba de Jesús. Ese es bueno. Que nada lo aterrorice. No se separe de Jesús, porque Jesús es bueno. Y nunca nos da piedra en vez de pan, ni serpiente en vez de pez, porque es un Padre eterno, glorioso. Alabado sea Dios. Qué buena historia, ¿verdad? ¿La están disfrutando? Yo sí. Tampoco se quejó cuando le dieron la mala noticia. Y frente a esa mala noticia, se aferró a la versión que Jesús le dijo. No temas y cree solamente. Y aquel hombre debió decir, con eso tengo. Si Él lo dice, entonces así es. Alabado sea. Ese se llama agarrarse del brazo del Señor. Que si Él lo dijo, entonces es cierto. Y ante el alboroto de los que lloraban y gemían mucho, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Pues qué griterío traen ustedes. ¿Cómo le harían para llorar con mucha tristeza? ¿Sí saben algunos cómo se llora con mucha tristeza? No, a mí no me pregunten. Muy triste, lloraban. Y les dijo, la muchacha no está muerta. Y Jairo debió pensar, yo le creo. Yo le creo. Si la multitud dice que ya se murió y Jesús me dice que no está muerta, entonces no está muerta. La fe trabando de las palabras de Jesús. Y llega la toma de la mano. Una mano fría. Y a gran voz clama, muchacha, a ti te digo, levántate. No al resto de los muertos. Te estoy diciendo a ti, muchacha, hija de Jairo, levántate. Que yo decía lo mismo el hijo de la viuda de Naín, que estaba en manos de la muerte, que no suelta a nadie. Pero esta muchacha debió mirarle los ojos a la muerte y decirle, suéltame, porque me están hablando de allá. Me están llamando. Y se levantó. Por eso dice en Juan 5, el Padre resucita, levanta a los muertos, pero el Hijo hace lo mismo. Y se hace lo mismo es porque es todopoderoso, y se levanta al que quiere es porque es omnipresente, porque es soberano. Y así como el viento y la mar y los fieros demonios se sometieron a su palabra, la muerte tuvo que someterse. Cómo me gusta. Es la esperanza. Por eso Pablo, cuando iban a ejecutarlo, yo le decía a Pablo, porque me metí en la historia, o sea, siempre me cuelo en la historia, ¿no? Le digo, hermano Pablo, ya lo van a ejecutar. Yo estoy triste, pero yo a usted lo veo alegre. Y él me diría, es que ¿quién te ha dicho que mi historia termina aquí? Mi historia se va para la eternidad. Alabado sea Dios. Y un día me levantaré. Un día me levantaré. Los que reciben a Cristo como Salvador no tienen temor a morirse. Porque saben que un día oirán la voz del Hijo de Dios diciendo, ¡levántese! ¿Cómo me gusta esa idea? Y la muerte tuvo que soltarla. Y qué simpático detalle. La muchachita resucitó con mucha hambre. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Jesús no llegó fuera de tiempo. Llegó a tiempo. Y le dieron de comer.
A mí me emociona esa historia tan preciosa. Este fue en un solo día, donde desde la mañana había ministrado a miles, que dice que no cabían en una casa grande, no cabían. Eran muchos. Luego llegan sus parientes a querérselo llevar. Y Jesús les dice a los suyos, crucemos al otro lado. Vamos a cruzar hasta allá. Me gusta esa idea. Donde estaba aquel hombre atrapado, imposibilitado, y las tinieblas burlándose de él. Pero Jesús se movió para allá. Jesús se moverá en favor nuestro. Alabado sea Dios. Jesús es buena noticia, es esperanza, es ilusión. ¿Ustedes creen eso, mis hermanos? Yo sí le creo al Señor, porque Dios oye. Yo espero que el corazón de ustedes haya sido bendecido con estas historias. Podemos confiar en lo que está escrito de Él. Acuérdese que dijo Juan, nosotros lo oímos, pero no nos lo oímos porque puede ser que usted oiga sin saber quién habla. Nosotros lo vimos, pero puede ser que lo vea de pasada. Dijo Juan, no, nosotros lo miramos. ¿Qué significa? Pusieron cuidado y lo observaron, pero también lo tocamos. Y si lo tocamos es porque estábamos cerquitas de Él. Porque usted no puede tocar a alguien que esté lejos. Nosotros estamos con Él. Y eso es lo que anunciamos. Y Él nos dijo que lo que Él decía eran las palabras que su Padre le había dicho. Y nosotros decimos las palabras que Jesús dijo que su Padre le dijo. Y yo le agrego y le digo a Juan, y yo digo lo que tú dijiste, que dijo Jesús, que dijo su Padre. Alabado sea Dios. Amén. Una vez más, gracias por escuchar este mensaje. Jesús dijo, yo soy Jehová tu sanador. Y sin duda muchos de ustedes el día de hoy desean que el Señor Jesucristo toque sus vidas, sus cuerpos, y sean sanados en el nombre glorioso de Jesucristo. Que este mensaje realmente sea medicina para su cuerpo, para su alma, y que cualquier problema, situación, adversidad que usted esté viviendo, recuerde que tenemos a un gran Salvador y su nombre es Jesús. Le invitamos para que usted nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, queremos invitarle para que usted nos acompañe los días viernes a las 7 de la tarde y el domingo 11 de la mañana, reunión dominical, y 5 de la tarde, culto evangelístico, en la iglesia El Camino de la Fe, donde estamos ubicados en la avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Queremos que usted y toda su familia vengan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos ubicados entre la avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. Es para toda la familia. El teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060. Le repito, 81-8379-9060. Si usted tiene alguna petición de oración, puede llamarnos y con gusto oraremos por usted. Que el Señor Jesucristo le bendiga y que esta palabra sea una bendición para usted y los suyos. Amén. Él es brisa del mar, el rocío del mañana.